Empecemos con este relato. La primera vez que pisé la estación de policía como uno de ellos, sentí una extraña mezcla de orgullo y nerviosismo. Mi nombre es Tomás, y durante años había soñado con servir y proteger a la comunidad desde la trinchera de la ley. Sin embargo, mi camino era distinto, tejido con hilos más oscuros de lo que nadie, incluido yo mismo al principio, podría imaginar. Los primeros meses en la fuerza fueron como un torbellino. Me adapté rápidamente, aprendiendo las cuerdas y ganándome el respeto de mis colegas. Pero había algo más en mi agenda, una pasión que me consumía, la resolución de una serie de asesinatos brutales que habían azotado la ciudad en los últimos meses. Cada escena del crimen era un lienzo macabro, cada víctima, una nota en una sinfonía de terror que solo yo podía comprender plenamente. A medida que me adentraba más en la investigación, mi fascinación crecía. No podía apartar la mirada, ni quería hacerlo. Veía patrones donde otros veían caos, mensajes donde otros veían mutilación sin sentido. Y mientras todos en la estación trabajaban frenéticamente para atrapar al monstruo responsable, yo trabajaba con igual fervor para asegurarme de que nunca lo hicieran. En la superficie, mi dedicación me ganaba elogios y admiración. Mis superiores veían en mí a un policía apasionado, desesperado por hacer justicia. Sin embargo, bajo esa fachada había otra verdad. No era un policía en busca de justicia, era el arquitecto de la misma pesadilla que estaba fingiendo combatir. Con cada caso resuelto, me aseguraba de desviar la atención, de plantar dudas, de eliminar pruebas críticas. Era un juego delicado, un acto de equilibrio que requería precisión y cuidado. No era suficiente con que los casos permanecieran sin resolver. Debían avanzar en direcciones que garantizaran que la verdad permaneciera bien enterrada. ¿Pero por qué? ¿Por qué un hombre se embarcaría en tal camino de destrucción solo para luego unirse a aquellos que buscan detenerlo? La respuesta es tan compleja como el propio ser humano. En parte, fue el desafío, el subidón de adrenalina al vivir en el filo de la navaja. Pero más profundamente, fue una obsesión, una necesidad de crear y luego navegar el laberinto de mi propio diseño. A medida que el tiempo pasaba, los límites entre el cazador y la presa se desvanecían. Me convertí en un espectro dentro de la estación, un fantasma que acechaba los pasillos con una sonrisa amable y una mano lista para apuñalar por la espalda. La doble vida que llevaba empezó a pesarme, cada día un poco más. La máscara que llevaba puesta comenzaba a adherirse a mi piel, haciendo cada vez más borrosa la línea entre Tomás el policía y el asesino sin nombre. La verdad, por supuesto, no podría permanecer oculta para siempre. Las grietas empezaron a aparecer, pequeñas al principio, luego imposibles de ignorar. Una prueba olvidada, un testimonio que no encajaba, una mirada de sospecha en los ojos de un colega demasiado observador. Sentía cómo el cerco se cerraba, cómo el mundo que había construido con tanto cuidado empezaba a desmoronarse a mi alrededor. Y entonces, en un acto final de desesperación, o quizás de aceptación, dejé que la verdad saliera a la luz. No fue un gran enfrentamiento, ni una dramática confesión. Fue un susurro en la oscuridad, una evidencia dejada intencionalmente sin proteger, una pista que conducía directamente a mí. Frente a mis colegas ya no había dónde esconderse, ninguna excusa que dar. Mi caída fue tan espectacular como mi ascenso había sido meteórico. La revelación de mi verdadera identidad sacudió a la estación hasta su núcleo, una traición que nadie había visto venir. Ahora, mientras escribo esto desde una celda fría y solitaria, reflexiono sobre el camino que tomé. No busco compasión ni perdón, pues sé que lo que he hecho es imperdonable. Mis actos han dejado una cicatriz en la comunidad, han roto la confianza en aquellos destinados a proteger y servir, y han acabado con vidas que nunca tuvieron la oportunidad de enfrentarme directamente. En los momentos de silencio, pienso en mis víctimas, en las vidas que interrumpí tan abruptamente. Cada una tenía una historia, sueños, una familia. Me convertí en el juez, jurado y verdugo de sus destinos, un papel que nadie debería arrogarse. A veces, la magnitud de mi propia oscuridad me abruma, y entonces la realidad de mi aislamiento me golpea con toda su fuerza. Aquellos que una vez llamé colegas, amigos incluso, ahora me miran con desprecio y horror. Soy un paria,
un recordatorio viviente de que el mal puede esconderse a plena vista, portando una placa y una sonrisa. Mi historia ha pasado a ser una advertencia, un cuento sombrío susurrado en los pasillos de la estación y en las calles de la ciudad. Al final, lo único que me queda es el tiempo, un recurso que una vez manipulé para mi propio beneficio y que ahora se extiende ante mí, vacío y sin fin. Mis días están marcados no por los casos que resuelvo ni por las vidas que salvo, sino por el lento paso de las sombras en las paredes de mi celda. Me pregunto en estos largos días de reflexión si hay redención para alguien como yo. ¿Puede realmente comprenderse la profundidad de mis crímenes no solo en la letra de la ley, sino en el espíritu de la humanidad que tan flagrantemente violé? La respuesta, temo, es algo que solo el tiempo revelará. Sin embargo, si hay algo de luz en esta oscura confesión, es la esperanza de que al revelar mi verdadera naturaleza, he permitido que la justicia prevalezca. Que al exponerme, he ayudado a cerrar un capítulo de terror para la ciudad que juré proteger, y que de alguna manera, a través de mi caída, he restituido un ápice de fe en aquellos que continúan luchando en nombre de la verdad y la justicia. Mi historia es una de advertencia, sí, pero también es una forma de mostrar de que la oscuridad vive no solo en los callejones sin salida o en las sombras que acechan fuera de nuestra vista, sino dentro de nosotros, esperando el momento para ser revelada o repudiada. Que mi caída sirva para iluminar ese oscuro rincón y recordar a aquellos en la lucha que el verdadero enemigo a veces lleva una cara familiar. Disfruta del siguiente relato. Era un día como cualquier otro en el pequeño y apacible vecindario en el que vivía. La tranquilidad de esas calles, bordeadas por casas acogedoras y jardines bien cuidados, siempre había sido mi santuario. Nunca imaginé que sería el escenario de un engaño tan elaborado y traicionero que cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó con un golpe en la puerta. Al abrir, me encontré con dos hombres vestidos con uniformes de policía. Su presencia era intimidante, pero al mismo tiempo transmitía una extraña sensación de seguridad. Se presentaron como agentes encargados de una operación especial en la zona, alegando que habían sido varios reportes de actividad delictiva y que estaban ahí para asegurarse de que todos los residentes estuvieran a salvo. Su historia era convincente y su aparente preocupación por nuestra seguridad, tranquilizadora. Fue esa misma confianza la que me llevó a permitirles la entrada a mi casa cuando me pidieron revisar mis documentos y algunos objetos de valor para verificar que no hubieran sido robados. La idea de que alguien pudiera cuestionar mi integridad me molestaba, pero su autoridad parecía legítima y su solicitud razonable dadas las circunstancias. Fue solo después de que se fueron, llevándose consigo algunos de mis bienes más preciados para su custodia, cuando la duda comenzó a anidar en mi mente. Había algo en la manera en que uno de ellos evitaba mirarme a los ojos, en la prisa con la que concluyeron su inspección, lo que no encajaba. Decidí entonces hacer algo que, retrospectivamente, debería haber hecho desde el principio. Llamé a la estación de policía local. La revelación fue un golpe devastador. No solo confirmaron que no había tal operación en curso, sino que también me informaron de que había sido víctima de una estafa cada vez más común. Falsos policías que aprovechan la buena fe de las personas para robarles. La indignación y la impotencia que sentí en ese momento eran indescriptibles. No solo por la pérdida material, que era significativa, sino por el hecho de haber sido engañado, de haber abierto la puerta de mi hogar a lobos disfrazados de guardianes. Pero junto a esa indignación nació una determinación férrea. No permitiría que estos impostores se salieran con la suya. Comencé mi propia investigación, obsesionado con la idea de descubrir su identidad y llevarlos ante la justicia. Pasé días y noches recopilando cualquier pista que pudiera encontrar, revisando cámaras de seguridad de la zona, hablando con vecinos que podrían haber visto algo, cualquier cosa que me diera una ventaja. Fue un proceso lento, frustrante y a menudo desalentador. Pero finalmente mi perseverancia dio sus frutos. Un pequeño detalle en uno de los videos de seguridad, una matrícula parcialmente visible, fue la pieza que necesitaba. Con la ayuda de las autoridades, que esta vez estaban genuinamente de mi lado, pudimos rastrear el vehículo y eventualmente a los estafadores.
El enfrentamiento fue menos dramático de lo que había imaginado. No hubo persecuciones ni enfrentamientos épicos. Fue en una corte donde finalmente los Sikhs de nuevo, esta vez vestidos no con uniformes, sino con el gris monótono de los acusados. Verlos allí, enfrentando las consecuencias de sus actos, me dio un cierto sentido de cierre, aunque la cicatriz de su traición nunca desaparecería del todo. Disfruta del siguiente relato. Era una noche fría de noviembre, el tipo de noche en la que el aliento se convierte en una neblina delante de tu rostro y las calles vacías parecen aún más solitarias. Volvía a casa después de una larga jornada de trabajo, mis pasos resonando en el asfalto mojado, cuando las luces intermitentes azules y rojas rompieron la monotonía de la oscuridad. Un coche de policía se detuvo junto a mí y por un instante sentí una oleada de alivio al pensar que, incluso en la soledad de la noche, alguien velaba por mi seguridad. El oficial que salió del vehículo era imponente. Su figura se recortaba contra las luces parpadeantes del coche. Se acercó a mí, su rostro oculto por la sombra del ala de su gorra. Con voz firme, me informó de una serie de robos recientes en la zona y me preguntó si había visto algo sospechoso. Aunque algo en su tono me puso ligeramente nervioso, la preocupación por mi comunidad me impulsó a prestar atención y cooperar. Sin embargo, mientras hablaba con él, algo captó mi atención, un detalle fuera de lugar que mi mente cansada tardó un momento en registrar. En su uniforme, donde debería haber estado el emblema oficial del cuerpo de policía local, había en su lugar un parche que no reconocí. Era similar, sí, pero claramente no era el insignia que había visto innumerables veces en los uniformes de los verdaderos oficiales de nuestra ciudad. Ese instante de duda creció rápidamente en sospecha. ¿Por qué un policía llevaría un emblema incorrecto? Miré alrededor buscando alguna señal de legitimidad, pero todo lo que encontré fue la calle desierta, bañada por la luz intermitente del coche de policía, ahora ominoso en su aislamiento. La situación, de repente, no se sentía segura. No se sentía correcta. Intenté mantener la calma, recordando historias que había leído en línea sobre personas que se hacían pasar por oficiales para cometer crímenes. Debe haber una explicación lógica, me dije a mí mismo, pero mi intuición gritaba lo contrario. Decidí entonces adoptar un enfoque cauteloso, preguntándole al oficial por su identificación y mencionando casualmente que mi hermano era miembro del cuerpo de policía local, una mentira piadosa nacida del pánico. Su reacción fue instantánea y reveladora. Se tensó, su actitud cambió sutilmente y sus respuestas se volvieron evasivas. Habló de una emergencia y regresó precipitadamente a su coche, dejándome solo en la acera. Mientras se alejaba, la adrenalina corría por mis venas, mezclada con un profundo alivio por haber evitado lo que ahora estaba convencido que era una situación peligrosa. Al llegar a casa, mi primer acto fue llamar a la policía y describir el encuentro. Mi llamada pareció encajar con otros informes de comportamiento sospechoso, y a medida que la investigación avanzaba, se reveló una verdad aterradora. El hombre que me había detenido era un asesino en serie, conocido por los medios como el Carro de la Muerte, que utilizaba un coche de policía falso y se hacía pasar por oficial para atraer a sus víctimas. La revelación me dejó con un profundo sentimiento de vulnerabilidad y terror por lo que podría haber sucedido. Durante días me acosó la imagen de ese parche incorrecto en su uniforme, un pequeño detalle que había sido la clave para mi salvación. Me obsesioné con las historias de sus víctimas, esas almas desafortunadas que no habían notado o no habían podido actuar ante las señales de peligro. Esa experiencia cambió mi forma de ver el mundo, enseñándome el valor de la observación y la importancia de confiar en mi intuición. Aprendí que, en situaciones críticas, un detalle aparentemente insignificante puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y aunque el miedo eventualmente se desvaneció, dejando lugar a una nueva fortaleza y resiliencia, la lección permaneció grabada en mí. Siempre estar alerta, siempre cuestionar. Con el tiempo, me convertí en un defensor de la seguridad comunitaria, compartiendo mi historia en reuniones vecinales y en redes sociales, no para sembrar el pánico, sino para educar. Quería que la gente supiera que, aunque vivimos en una sociedad mayormente segura y protegida, existen amenazas, y a veces, estas pueden presentarse disfrazadas de autoridad.
Organicé talleres sobre seguridad personal, cómo reconocer a un oficial de policía legítimo y la importancia de reportar situaciones sospechosas. Estos esfuerzos, esperaba, no solo ayudarían a prevenir que otros enfrentaran situaciones similares, sino que también fortalecerían los lazos dentro de la comunidad, creando una red de vigilancia y apoyo mutuo. La policía eventualmente capturó al carro de la muerte, poniendo fin a su reinado de terror. Hoy, cuando veo las luces intermitentes de un coche de policía, siento una mezcla compleja de emociones, pero también una profunda gratitud por estar vivo, por haber tenido la oportunidad de aprender y crecer a partir de una circunstancia que fácilmente podría haberme costado la vida. Llegamos al último relato. Recuerdo aquel día como si fuera ayer, un día que empezó de manera ordinaria, pero que terminó llevándome por un camino de desconfianza y vulnerabilidad que nunca había experimentado. La tarde caía lentamente, pintando de sombras la sala de mi casa, cuando un golpe suave en la puerta interrumpió el silencio. Al abrir, me encontré con una mujer, visiblemente angustiada, quien me pidió con voz apremiante si podía usar mi baño de manera urgente. Algo en su mirada me hizo dudar por un instante, pero la empatía superó a la precaución, y sin pensarlo mucho, accedí a su solicitud. La mujer entró apresuradamente, dirigiéndose hacia el baño, mientras yo me quedé en el pasillo, preguntándome si había hecho lo correcto al dejar entrar a una completa desconocida a mi hogar. No pasaron más que unos minutos cuando otro golpe en la puerta capturó mi atención. Esta vez, un hombre vestido con un uniforme de policía estaba del otro lado. Su expresión era severa, su mirada firme. El supuesto policía me preguntó con urgencia si había visto a una mujer, describiéndola con exactitud. Vestía una chaqueta roja desgastada, jeans azules descoloridos y llevaba una gorra negra que le cubría parcialmente el rostro. Mi corazón se aceleró al reconocer la descripción de la mujer a la que acababa de dar acceso a mi casa. Con voz temblorosa confirmé que estaba en el baño y el pánico comenzó a apoderarse de mí. El hombre me explicó que era una conocida ladrona, una delincuente que había estado eludiendo a la policía por semanas. Sin pensarlo, lo dejé entrar, guiado por un sentido de deber cívico mezclado con un miedo creciente a lo que podría suceder. Lo que ocurrió a continuación fue como vivir una pesadilla en tiempo real. Tan pronto como el hombre entró, su comportamiento cambió drásticamente. Se volvió hacia mí con una mirada que ya no intentaba esconder su verdadera naturaleza. Cuando el supuesto policía se volvió hacia mí, su expresión se endureció y supe que algo estaba terriblemente mal. La mujer emergió del baño en ese instante y ambos compartieron una mirada que presagiaba lo que estaba a punto de suceder. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre sacó de su cinturón no un arma de servicio, sino un par de esposas, mientras la mujer cerraba la puerta del frente con llave, asegurándose de que no pudiéramos ser interrumpidos. Mis intentos de retroceder fueron inútiles. La mujer me agarró del brazo con una fuerza sorprendente, sus dedos presionando dolorosamente contra mi piel. El hombre, aprovechando mi momento de shock, me empujó contra la pared con una mano presionada contra mi pecho, dificultando mi respiración. Traté de protestar, de luchar, pero el miedo y la sorpresa me dejaron prácticamente paralizado. Con una eficiencia que hablaba de una práctica meticulosa, me ataron de manos con las esposas, asegurándolas incómodamente detrás de mi espalda. Luego, para mi horror, utilizaron una cinta adhesiva para sellar mis labios, sofocando cualquier intento de gritar por ayuda. La sensación de la cinta tirando de mi piel cada vez que intentaba hablar era una mezcla de dolor físico y humillación. Una vez asegurados de que no representaba una amenaza, comenzaron su saqueo. La mujer, con una agilidad sorprendente, se dirigió directamente a donde guardaba mis joyas y el dinero. Observé, impotente, cómo abría cajones y armarios, sus manos moviéndose rápidamente, seleccionando los objetos de valor con un ojo experto. Cada pieza que tomaba, cada billete que deslizaba en sus bolsillos, era un golpe a mi ser. Eran bienes que había acumulado a lo largo de los años, recuerdos de familiares ya fallecidos, momentos de mi vida que desaparecían en manos de desconocidos. El hombre, mientras tanto, se aseguraba de que no pudiera moverme, vigilando cada intento mío de liberarme. Su mirada fría y calculadora me examinaba, como si evaluara si representaba algún riesgo para su plan. En un momento,
sentí su mano revisar mis bolsillos, extrayendo mi teléfono y cualquier otra cosa que considerara de valor. La violación de mi espacio personal, la sensación de sus manos invasoras, fue casi tan traumatizante como la pérdida de mis pertenencias. Cuando terminaron, la casa estaba en desorden, un testimonio silencioso del caos que habían traído a mi vida. Antes de irse, el hombre se acercó una vez más, su rostro a centímetros del mío. «Ni una palabra», murmuró, su aliento pesado contra mi mejilla, una última amenaza antes de desaparecer en la noche con su cómplice. Una vez se fueron, el silencio que dejaron atrás era ensordecedor. La lucha por liberarme de las esposas fue agotadora, cada movimiento un recordatorio de mi vulnerabilidad. Cuando finalmente me liberé, el alivio de poder moverme no mitigaba la humillación y el miedo que sentía. La visión de mi hogar, una vez mi santuario, ahora despojado y violado, fue desoladora. Este incidente no fue solo un robo de objetos materiales, fue un robo de mi seguridad, mi paz mental. Las cicatrices invisibles de esa noche, la desconfianza hacia los extraños, el temor a estar solo en casa, son heridas que han tardado mucho en comenzar a sanar. Aunque los objetos pueden ser reemplazados, la sensación de seguridad perdida es algo que todavía estoy luchando por recuperar. Acá te dejo más videos interesantes. Si te gustó, suscríbete para más relatos, mitos y leyendas.